Mi nombre es Marisela Ríos. Tengo 40 años y llevo 15 viviendo en Los Ángeles, California. 15 años limpiando casas que no son mías. 15 años levantándome a las 5 de la mañana para alcanzar el autobús. 15 años mandando dinero a México cada mes sin falta. 15 años hablando por teléfono con mis hijos y diciéndoles que ya pronto voy a volver. Pero hay algo que nunca les he dicho a ellos. Algo que nunca le he dicho a nadie. Y hoy voy a decirlo aquí, porque si no lo suelto ahora, creo que me lo voy a llevar hasta que me muera. Hace 15 años que no toco a un hombre. 15 años sin que me abracen. Sin que me besen. Sin que alguien me diga al oído que soy bonita, o que me extrañó, o que le gusto. 15 años sin sentir las manos de alguien en mi cintura, en mi espalda, en mi pelo. Y no es porque sea religiosa. No es porque haya hecho un voto ni porque crea que está mal. Es porque tengo miedo. Miedo de volver a necesitar a alguien. Miedo de que me lastimen otra vez. Miedo de sentir. Porque cuando llegas a este país sola, cuando cruzas esa frontera con lo opuesto y con 2 fotos de tus hijos en la mochila, algo dentro de ti se apaga. Como si supieras que para sobrevivir aquí tienes que dejar atrás no solo tu tierra, sino también tu cuerpo. Tu corazón. Tu manera de sentirte mujer. Y yo lo dejé todo atrás. Dejé a Rubén, mi ex esposo, que me había engañado con otra. Dejé a mis hijos, Cristian y Dayana, que tenían 3 y 1 año cuando me fui. Dejé mi casa en Monterrey, mi colonia, mi vida entera. Y también dejé esa parte de mí que sabía reírse, que sabía sentir mariposas en el estómago, que sabía amar sin miedo. Ahora vivo en un departamento chiquito que comparto con otras 2 mujeres. Trabajo de lunes a viernes limpiando casas en Beverly Hills, Brentwood, Santa Mónica. Casas enormes con albercas y jardines. Casas donde la gente vive tan diferente a como yo vivo que a veces me da hasta risa. Los fines de semana trabajo en un restaurante mexicano en el este de Los Ángeles, ayudando en la cocina. Lavo platos, preparo salsas, limpio mesas cuando hace falta. Y así ha sido mi vida durante 15 años. Trabajo, trabajo, trabajo. Y soledad. Mucha soledad. La gente piensa que cuando una se viene para acá, lo más duro es cruzar. Y sí, es duro. Pero lo que nadie te dice es que lo más difícil es seguir viviendo después. Es levantarte cada día sabiendo que tus hijos están creciendo sin ti. Es acostarte cada noche en una cama fría, en un cuarto vacío, en un silencio que te come por dentro. Y con el tiempo, te acostumbras. Te acostumbras a no esperar nada de nadie. Te acostumbras a no sentir. Te cierras tanto por dentro que un día te das cuenta de que ya no sabes ni cómo se siente que alguien te toque con cariño. Yo me cerré completamente. Después de Rubén, después de todo lo que pasó, decidí que no iba a volver a entregarme a nadie. Que mi vida iba a ser trabajar, mandar dinero, y esperar el día en que pudiera regresar a México para estar con mis hijos. Pero ese día nunca llegó. Y aquí sigo. 40 años. 15 de ellos vividos como si fuera un fantasma. Como si no tuviera cuerpo. Como si no tuviera deseos. Como si no tuviera derecho a ser amada. Y tal vez pienses que estoy exagerando. Tal vez pienses que es imposible vivir tantos años sin un abrazo, sin una caricia, sin nada. Pero es posible. Créeme que es posible. Porque cuando te convences de que no lo mereces, cuando te convences de que tu única función en esta vida es trabajar y sacrificarte, tu cuerpo simplemente se apaga. Y el mío se apagó. Durante mucho tiempo. Hasta hace unos meses. Porque algo pasó. Algo pequeño, algo que tal vez para otra persona no significaría nada. Pero para mí lo cambió todo. Y hoy te lo voy a contar. Te voy a contar cómo es vivir 15 años sin tocar a nadie. Cómo es olvidarte de que tienes un cuerpo que necesita amor. Cómo es aprender a sobrevivir sin sentir. Y también te voy a contar cómo, después de tanto tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar. Si tú también eres mujer, si también has venido sola a este país, si también cargas silencios que nadie conoce, te invito a que sigas este canal. Se llama Ellas en el Norte, y aquí contamos historias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que dejaron todo por darles una vida mejor a sus familias. Mujeres que sacrificaron su felicidad por la de otros. Mujeres que merecen ser escuchadas.
Porque todas tenemos una historia. Y todas merecemos contarla. Antes de venirme para acá, yo era otra persona. Completamente diferente. No sé si te pasa a ti también, que a veces te cuesta trabajo recordar cómo eras antes. Como si esa versión de ti fuera otra mujer, de otra vida, de otro tiempo. Yo era Marisela de Monterrey. Tenía 25 años cuando me casé con Rubén. Éramos novios desde los 17. Él trabajaba como mecánico en un taller cerca de mi casa, y yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Nos casamos en la iglesia de la colonia. Fue una boda sencilla, pero bonita. Mi mamá hizo el pastel. Mis primas decoraron el salón. Rubén se veía guapísimo con su traje prestado. Y yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Porque en ese entonces, yo todavía creía en el amor. Creía que Rubén y yo íbamos a estar juntos toda la vida. Que íbamos a envejecer juntos, a criar a nuestros hijos juntos, a construir algo bonito juntos. Y los primeros años fueron buenos. Tuvimos a Cristian cuando yo tenía 26. Y luego a Dayana 2 años después. Rentábamos una casita pequeña en la misma colonia donde crecí. No teníamos mucho dinero, pero no nos faltaba nada. Rubén trabajaba duro, yo cuidaba a los niños y también ayudaba en la tienda cuando podía. Y yo era feliz. No porque tuviéramos mucho, sino porque me sentía amada. Rubén me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Me besaba en la frente antes de dormir. Me decía que era su reina, que era la mujer de su vida. Y yo le creía. Me sentía viva. Me sentía mujer. Me sentía vista. Recuerdo que en las noches, después de acostar a los niños, nos sentábamos en el patio a platicar. A veces tomábamos una cerveza, a veces solo nos quedábamos ahí en silencio, viéndonos a los ojos. Y había noches en las que hacíamos el amor despacio, sin prisa, como si el mundo pudiera esperar. Yo no era tímida con mi cuerpo en ese entonces. Me gustaba sentirme deseada. Me gustaba cuando Rubén me miraba y yo sabía lo que estaba pensando. Me gustaba sentir sus manos en mi piel, su respiración cerca de mi cuello, su manera de decirme cosas bonitas al oído. Eso era el amor para mí. No solo el sexo, sino todo lo demás. Los besos robados en la cocina. Las miradas cómplices. Las noches abrazados viendo la tele. Las mañanas despertando juntos. Pero todo eso se acabó. Poco a poco. Primero fueron las salidas. Rubén empezó a llegar tarde. Decía que había tenido mucho trabajo, que se había quedado ayudando a un amigo, que había ido a comprar refacciones. Y yo le creía. Porque todavía confiaba en él. Pero luego empezaron las mentiras. Los olores a perfume que no eran míos. Las llamadas que no contestaba. Las noches que no llegaba. Y yo empecé a sentirme invisible. Como si ya no existiera para él. Como si ya no fuera suficiente. Hasta que un día mi prima me contó la verdad. Había visto a Rubén con otra mujer. En el mercado. Caminando juntos. Tomados de la mano. Y cuando le reclamé, él no lo negó. Solo me dijo que ya no me quería como antes. Que se había enamorado de ella. Que lo sentía, pero que así eran las cosas. Y yo sentí que me moría. Literal. Sentí que algo dentro de mí se rompió en pedazos tan pequeños que nunca iba a poder juntarlos otra vez. Porque no solo perdí a mi esposo. Perdí mi confianza. Perdí mi seguridad. Perdí la imagen que tenía de mí misma como mujer. De pronto me veía al espejo y ya no me reconocía. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué ya no era suficiente? ¿Por qué él prefirió a otra? Esas preguntas me persiguieron durante meses. Me comían por dentro. Y encima de todo, teníamos 2 hijos chiquitos que mantener. Rubén dejó de darnos dinero. Se fue a vivir con esa mujer. Y yo me quedé sola con Cristian y Dayana, sin trabajo fijo, viviendo en casa de mi mamá, sintiendo que mi vida se había acabado a los 28 años. Ahí fue cuando tomé la decisión. Me iba a ir al norte. Iba a cruzar la frontera como fuera. Iba a buscar trabajo en Estados Unidos y les iba a mandar dinero a mis hijos para que no les faltara nada. Y lo hice. Pero lo que no sabía era que para sobrevivir ese dolor,
para poder seguir adelante, iba a tener que cerrar esa parte de mí que todavía creía en el amor. Esa parte que sabía sentir. Que sabía entregarse. Que sabía confiar. Esa Marisela de Monterrey, la que reía, la que amaba, la que se sentía viva. Esa Marisela se quedó allá. Y la que cruzó la frontera era otra. Una mujer rota. Una mujer que decidió que nunca más iba a necesitar a nadie. Una mujer que iba a sobrevivir sola. Aunque eso significara vivir sin amor. Aunque eso significara vivir sin tocar ni ser tocada. Aunque eso significara vivir como un fantasma. El día que decidí irme, no se lo dije a nadie. Bueno, solo a mi mamá. Y ella lloró. Lloró mucho. Me dijo que no lo hiciera, que era muy peligroso, que qué iba a pasar con los niños, que mejor buscáramos otra forma. Pero yo ya había tomado la decisión. No había vuelta atrás. Porque la realidad era que no teníamos dinero. No teníamos comida suficiente. Y yo no iba a ver a mis hijos pasar hambre mientras Rubén se gastaba su sueldo con su nueva mujer. Así que vendí lo poco que tenía. Un anillo que mi abuela me había dejado. Unos aretes de oro. Una cadena. Junté el dinero y le pagué a un coyote que me prometió que me iba a cruzar sin problemas. Y me fui. Recuerdo la última noche en Monterrey. Estaba acostada en el piso de la sala de mi mamá, viendo dormir a Cristian y a Dayana. Cristian tenía 3 años. Dayana apenas 1. Los veía respirar, tan chiquitos, tan inocentes. Y yo sentía que se me partía el corazón. Porque sabía que me iba a perder todo. Sus primeros días de escuela. Sus cumpleaños. Sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Me iba a perder verlos crecer. Pero no tenía opción. O me iba, o nos hundíamos todos. Así que al día siguiente, antes del amanecer, les di un beso en la frente mientras dormían. Le dije a mi mamá que los cuidara mucho. Que les dijera que los amaba. Que les explicara que lo hacía por ellos. Y me fui. Con una mochila pequeña, 2 mudas de ropa, una foto de mis hijos y el dinero escondido en el brasier. El viaje fue una pesadilla. No voy a entrar en detalles porque todavía me cuesta hablar de eso. Pero fue todo lo que te imaginas y peor. Caminamos de noche por el desierto. Nos escondimos de la migra. Pasamos hambre. Pasamos sed. Pasamos miedo. Un miedo que nunca había sentido antes. Miedo de que me agarraran y me deportaran. Miedo de que me pasara algo malo. Miedo de morirme ahí en medio de la nada y que mis hijos crecieran sin mamá. Había momentos en los que pensaba en regresarme. En decir que no podía, que esto era una locura. Pero luego me acordaba de por qué lo estaba haciendo. Y seguía caminando. Tardamos 5 días en llegar a Los Ángeles. 5 días que se sintieron como 5 años. Cuando finalmente llegamos, estaba destruida. Físicamente. Emocionalmente. Mentalmente. Pero había cruzado. Estaba del otro lado. Y desde ese momento, mi vida cambió para siempre. Los primeros días fueron horribles. Me quedé en una casa con otras 10 personas. Dormíamos en el piso. Compartíamos un solo baño. No había privacidad. No había espacio. No había nada. Pero al menos estaba viva. Y al menos podía empezar a trabajar. Una señora que vivía en esa casa me consiguió mi primer trabajo limpiando casas. Me pagaban en efectivo. $5 la hora. Sin papeles. Sin contrato. Sin nada. Pero era dinero. Y cada centavo que ganaba lo guardaba para mandárselo a mi mamá. Recuerdo la primera vez que pude mandarles algo. Fueron $100. Le hablé a mi mamá por teléfono y le dije que ya había llegado el dinero. Ella lloró. Y yo también. Porque en ese momento me di cuenta de que esto era real. Que yo estaba aquí. Y que ellos estaban allá. Y que así iba a ser mi vida de ahora en adelante. Separada de mis hijos. Separada de todo lo que conocía. Viviendo en un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba bien el idioma, donde era invisible para la mayoría de la gente.
Pero tenía que seguir. Porque ellos dependían de mí. Y yo no los iba a defraudar. Aunque eso significara sacrificar mi propia felicidad. Aunque eso significara vivir sola. Aunque eso significara apagar todo lo que sentía por dentro para poder sobrevivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Me apagué. Dejé de sentir. Dejé de necesitar. Dejé de esperar que alguien me cuidara, me abrazara, me quisiera. Porque si iba a sobrevivir en este país, tenía que hacerlo sola. Y sola estuve. Durante 15 años. Hasta hace unos meses. Cuando algo pasó que me hizo recordar que todavía estaba viva. Que todavía tenía un cuerpo. Que todavía podía sentir. Y ahí empezó todo. Los primeros años aquí fueron de pura supervivencia. No había tiempo para pensar. No había tiempo para sentir. Solo había tiempo para trabajar. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Me bañaba rápido con agua fría porque siempre había mucha gente esperando el baño. Me vestía con la misma ropa de siempre, pantalones negros, blusa sencilla, tenis viejos. Y salía a tomar el autobús que me llevaba a Beverly Hills. Porque ahí era donde estaban las casas que yo limpiaba. Casas enormes. Casas con jardines perfectos, albercas gigantes, cuartos que nunca usaban. Casas donde vivían familias que tenían más dinero del que yo iba a ver en toda mi vida. Y yo entraba por la puerta de atrás. Siempre por la puerta de atrás. Porque esa era mi lugar. Limpiaba baños. Trapeaba pisos. Sacudía muebles. Lavaba ventanas. Planchaba ropa. Y la mayoría de las veces, era invisible. La gente ni siquiera me volteaba a ver. Yo entraba, hacía mi trabajo, y me iba. Como si fuera un fantasma. Como si no existiera. Y de alguna manera, eso me convenía. Porque entre menos me vieran, menos tenía que fingir que estaba bien. Menos tenía que sonreír. Menos tenía que pretender que no me estaba muriendo por dentro. Porque la verdad es que sí me estaba muriendo. Lento. Muy lento. Cada día que pasaba sin ver a mis hijos, sentía que una parte de mí se apagaba un poquito más. Hablaba con ellos por teléfono una vez a la semana. Mi mamá me los ponía y yo les preguntaba cómo estaban, qué habían hecho, cómo les iba en la escuela. Y ellos me contaban. Al principio lloraban. Me preguntaban cuándo iba a regresar. Me decían que me extrañaban. Y yo les prometía que pronto, que ya pronto iba a volver. Pero conforme pasaron los años, dejaron de preguntar. Se acostumbraron a que yo no estuviera. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Porque me di cuenta de que para ellos, yo me estaba convirtiendo en una voz por teléfono. En alguien que les mandaba dinero pero que no estaba presente. Y yo cargaba esa culpa todos los días. La cargaba cuando me levantaba. La cargaba cuando trabajaba. La cargaba cuando me acostaba. Pero no podía regresar. ¿Por qué si regresaba, de qué iban a vivir? Entonces seguía aquí. Trabajando. Mandando dinero. Sobreviviendo. Y en algún punto de esos primeros años, dejé de pensar en mí como mujer. Dejé de verme al espejo. Dejé de arreglarme. Dejé de importarme cómo me veía. Porque ¿para qué? Nadie me miraba. Nadie me veía. Y yo tampoco quería ser vista. Solo quería desaparecer en mi rutina. Levantarme, trabajar, dormir. Levantarme, trabajar, dormir. Y así pasaron 1, 2, 3 años. Y luego 5. Y luego 10. Y en todo ese tiempo, nunca tuve una cita. Nunca salí con nadie. Nunca dejé que nadie se acercara. Hubo hombres que lo intentaron. Claro que sí. Había un señor en la casa donde trabajaba los martes que siempre me sonreía. Un vecino de donde vivía que me invitó a tomar un café. Un compañero del restaurante que me dijo que era bonita. Pero yo siempre decía que no. Siempre ponía una barrera. Siempre me alejaba. Porque no quería nada con nadie. No porque no los encontrara atractivos. Sino porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar.
Miedo de volver a entregarme. Miedo de volver a necesitar a alguien y que me volvieran a lastimar. Porque Rubén me había roto. Y yo no quería que nadie más tuviera el poder de romperme otra vez. Entonces me cerré. Completamente. Y con el tiempo, mi cuerpo también se acostumbró. Se acostumbró a no ser tocado. Se acostumbró a no ser deseado. Se acostumbró al silencio. Ya ni siquiera extrañaba los abrazos. Ya ni siquiera extrañaba los besos. Ya ni siquiera extrañaba sentirme mujer. Porque para sobrevivir, tuve que dejar de ser mujer. Tuve que ser solo una máquina. Una máquina que trabajaba, mandaba dinero, y seguía adelante sin sentir nada. Y funcionó. Durante mucho tiempo, funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Hasta que algo dentro de mí empezó a despertar. Y ese despertar fue doloroso. Porque me di cuenta de que había vivido 15 años como muerta. 15 años sin sentir. 15 años sin tocar ni ser tocada. 15 años negándome el derecho de ser humana. Y cuando finalmente me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. O eso creía. Todo cambió hace unos meses. O tal vez no cambió nada. Tal vez siempre estuvo ahí, dormido, esperando. Pero ese día algo se movió dentro de mí. Fue un sábado por la noche. Yo estaba trabajando en el restaurante, como siempre. Había mucha gente. Música. Risas. Yo estaba en la cocina lavando platos, limpiando mesas, haciendo lo de siempre. Y él llegó. Michael. Era un cliente que venía seguido los fines de semana. Un señor americano, como de 50 años, divorciado, tranquilo. Siempre pedía lo mismo, tacos de asada, frijoles, una cerveza. Y siempre se sentaba en la misma mesa. Yo lo había visto muchas veces, pero nunca habíamos hablado más allá de algo más o gracias. Pero ese día fue diferente. Yo estaba limpiando una mesa cerca de donde él estaba sentado. Y él me sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa suave, amable. Como si me estuviera viendo de verdad. Y yo me puse nerviosa. Terminé de limpiar rápido y me fui a la cocina. Pero cuando estaba guardando las cosas, una de las meseras me dijo, «Oye, Marisela, el señor de la mesa 5 preguntó por ti». Y yo me quedé helada. ¿Preguntó por mí? Sí. Dice que si puedes ir un momento. No quería ir. Pero la mesera ya se había ido y yo no podía quedarme escondida en la cocina toda la noche. Entonces respiré hondo y salí. Me acerqué a su mesa. ¿Necesita algo, señor? Y él me miró con esos ojos claros, tranquilos. Solo quería decirte que siempre haces un gran trabajo aquí. Y que tienes una sonrisa muy bonita. Yo no supe qué decir. Me quedé ahí parada como tonta. Sentí que me ardía la cara. Gracias, fue lo único que pude decir. Y me di la vuelta para irme. Pero él me detuvo. Espera. Perdón si te incomodé. Es solo que, vengo aquí hace meses y siempre te veo trabajando tan duro. Y pensé que tal vez te gustaría salir algún día. A tomar un café o algo. Y ahí fue cuando todo mi cuerpo se tensó. Sentí miedo. Sentí pánico. Sentí ganas de salir corriendo. Porque hacía 15 años que nadie me invitaba a salir. 15 años que nadie me veía como mujer. Y de pronto este señor, este desconocido, me estaba viendo. Y yo no sabía cómo reaccionar. No, gracias. Yo no salgo, le dije rápido. Y me fui. Me fui directo a la cocina y me encerré en el baño. Me senté en el piso y me abracé las piernas. Y lloré. No sé por qué lloré. Tal vez porque me dio miedo. Tal vez porque me di cuenta de que llevaba tanto tiempo cerrada que ya ni siquiera sabía cómo abrirme. Tal vez porque una parte de mí quería decir que sí. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Esa noche llegué a mi casa tarde. Me acosté en mi cama, sola, como siempre. Y no pude dormir. Porque seguía pensando en él. En su sonrisa. En sus palabras. Tienes una sonrisa muy bonita. Nadie me había dicho eso en años.
Y me hizo sentir algo que había olvidado. Me hizo sentir vista. Me hizo sentir mujer. Y eso me aterraba. ¿Por qué si me abría, si dejaba que alguien entrara, qué pasaba si me volvían a lastimar? ¿Qué pasaba si confiaba y me traicionaban otra vez? ¿Qué pasaba si me entregaba y me dejaban? No podía pasar por eso otra vez. No podía. Entonces decidí que no iba a volver a hablar con él. Que si volvía al restaurante, iba a evitarlo. Que iba a seguir con mi vida como siempre. Sola. Segura. Sin riesgos. Pero algo dentro de mí había despertado. Y por más que intentaba apagarlo, seguía ahí. Una chispa pequeña. Un deseo que había estado dormido durante 15 años. Y no sabía qué hacer con eso. No sabía si tenía derecho a sentirlo. No sabía si todavía podía. Pero estaba ahí. Y me asustaba. Me asustaba mucho. Porque sentir significaba volver a ser vulnerable. Y yo había jurado que nunca más iba a ser vulnerable. Que nunca más iba a necesitar a nadie. Que nunca más iba a entregarme. Pero ahí estaba. Acostada en mi cama. Pensando en un hombre que me había sonreído. Y sintiendo algo que no había sentido en 15 años. Miedo. Pero también algo más. Algo que no sabía cómo nombrar. Algo que me daba terror. Pero que también me hacía sentir viva. Unos días después, estaba limpiando una casa en Brentwood con Gloria. Gloria es de Puebla. Tiene 45 años y lleva más tiempo que yo aquí. Ella también cruzó sola. También dejó hijos en México. También trabaja limpiando casas. Pero Gloria es diferente a mí. Ella sí tiene pareja. Un señor salvadoreño que conoció hace como 5 años. Viven juntos. Se quieren. Salen los domingos a caminar, van al cine, se toman fotos. Y yo siempre la he admirado por eso. Por su capacidad de volver a amar. Por su valentía de abrirse otra vez. Ese día estábamos limpiando la sala cuando Gloria empezó a contarme de su fin de semana. Que habían ido a la playa. Que su pareja le había comprado flores. Que habían cenado en un restaurante bonito. Y yo la escuchaba en silencio, limpiando los muebles. ¿Y tú, Mari? ¿Cuándo te vas a echar un novio?, me preguntó de repente. Y yo me reí nerviosa. Ay, Gloria, yo ya estoy muy vieja para eso. ¿Vieja? Tienes 40 años. Yo tengo 45 y mírame. Pero yo no soy como tú. ¿Por qué no? Me quedé callada. Porque no sabía cómo explicarle. Cómo decirle que no era que no quisiera. Era que no podía. Que algo dentro de mí estaba roto. Que llevaba tanto tiempo sola que ya no sabía cómo estar con alguien. Gloria dejó de limpiar y se me quedó viendo. Marisela, ¿hace cuánto que no estás con alguien? Y ahí fue cuando lo dije. Por primera vez en voz alta. 15 años. Ella abrió los ojos grandes. ¿15 años sin un hombre? Asentí. Ay, Mari, eso no está bien. No está bien que te castigues así. No me estoy castigando. Si te estás castigando. ¿Por qué? Por el pendejo de tu ex. Y ahí me quebré. Empecé a llorar ahí mismo, en medio de esa sala enorme, rodeada de muebles carísimos que no eran míos. Gloria me abrazó. Y yo lloré en sus brazos como no había llorado en años. Porque tenía razón. Me estaba castigando. Llevaba 15 años castigándome por algo que ni siquiera había sido mi culpa. Por haber confiado en Rubén. Por haber creído que me amaba. Por no haber sido suficiente. Y había pagado ese error con soledad. Con silencio. Con un cuerpo que ya no sentía. Mari, escúchame bien, me dijo Gloria mientras me secaba las lágrimas. Tú no tienes la culpa de que ese hombre fuera un cobarde. No tienes la culpa de que te haya engañado. Y no tienes que vivir el resto de tu vida sola por lo que él hizo. Pero tengo miedo, Gloria. ¿Miedo de qué? De volver a confiar. De volver a entregarme. De que me lastimen otra vez. Todos tenemos miedo, Mari. Yo también tuve miedo cuando conocí a mi pareja.
Porque yo también había sufrido. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que vivir con miedo no es vivir. Es solo sobrevivir. Y tú mereces más que eso. Sus palabras se me clavaron. Porque era cierto. Yo no estaba viviendo. Solo estaba sobreviviendo. Y había una diferencia enorme. Esa noche, después del trabajo, me fui a mi cuarto. Mis compañeras de departamento ya estaban dormidas. Me senté en mi cama y agarré mi teléfono. Tenía un mensaje de mi mamá. Una foto de mis hijos. Cristian ya tenía 18 años. Estaba estudiando en la universidad. Se veía tan grande, tan hombre. Dayana tenía 16. Estaba en la prepa. Era hermosa, igual a como yo era a su edad. Y me di cuenta de que ellos ya no me necesitaban como antes. Ya eran grandes. Ya tenían sus vidas. Y yo seguía aquí, sacrificándome por ellos, cuando en realidad ya no era necesario. O tal vez siempre lo había sido. Pero de una manera diferente. Porque tal vez lo que necesitaban no era mi dinero. Era que yo fuera feliz. Era que yo estuviera completa. Era que yo dejara de vivir como un fantasma. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Que durante todos estos años, yo había usado a mis hijos como excusa. Como excusa para no abrirme. Como excusa para no sentir. Como excusa para no arriesgarme. Porque era más fácil decir, lo hago por ellos, que admitir la verdad. Que tenía miedo. Miedo de volver a amar. Miedo de volver a ser vulnerable. Miedo de volver a ser mujer. Y ese miedo me había mantenido prisionera durante 15 años. Al día siguiente volví al restaurante. Y Michael estaba ahí. En su mesa de siempre. Me vio entrar y me sonrió. Y esta vez, yo también le sonreí. No le hablé. No me acerqué. Pero le sonreí. Y él entendió. Entendió que algo había cambiado. Que yo había cambiado. O al menos estaba intentándolo. Porque llevaba 15 años cerrada. Y tal vez era hora de empezar a abrirme. Aunque me diera miedo. Aunque no supiera cómo. Aunque me sintiera como una adolescente torpe que no sabe nada del amor. Porque la verdad es que ya no sabía nada. Había olvidado cómo se hacía. Cómo se coqueteaba. Cómo se dejaba entrar a alguien. Cómo se confiaba. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez tenía que aprenderlo todo otra vez. Desde cero. Como si fuera la primera vez. Y eso me daba terror. Pero también me daba algo más. Esperanza. Una esperanza pequeña, frágil. Pero esperanza al fin. Esa noche llegué tarde a mi casa. Estaba cansada, como siempre. Pero también estaba inquieta. Mis compañeras de cuarto ya estaban dormidas. Me metí al baño y cerré la puerta con seguro. Me quité la ropa de trabajo. La blusa que olía a comida. Los pantalones manchados. Los tenis viejos. Y me quedé parada frente al espejo. Desnuda. Hacía años que no me veía así. Años que no me miraba realmente. Porque ¿para qué? Si nadie más me veía. Si nadie más me tocaba. ¿Para qué importaba cómo me veía? Pero esa noche me obligué a mirarme. Y lo que vi me dolió. Vi un cuerpo cansado. Un cuerpo que había trabajado duro durante 15 años. Un cuerpo que había cargado peso, que había subido escaleras, que había limpiado pisos de rodillas. Un cuerpo que tenía marcas. Estrías en el vientre de cuando tuve a mis hijos. Cicatrices en las manos de tanto trabajar. Varices en las piernas. Celulitis en los muslos. Piel flácida donde antes había firmeza. Y me vi vieja. Me vi acabada. Me vi fea. Y empecé a llorar. Porque me di cuenta de que había desperdiciado 15 años. 15 años en los que pude haber sido amada. 15 años en los que pude haber sido tocada. 15 años en los que pude haber sentido placer, deseo, pasión. Y los había tirado a la basura. Por miedo. Por orgullo. Por castigo. Me senté en el piso del baño, todavía desnuda,
Y lloré como no había llorado en años. Lloré por la Marisela de Monterrey que dejé atrás. Esa Marisela joven, bonita, segura de sí misma. Esa Marisela que sabía reír, que sabía amar, que sabía sentirse mujer. Lloré por los años perdidos. Por los abrazos que nunca recibí. Por los besos que nunca me dieron. Por las caricias que mi cuerpo nunca sintió. Lloré por todo lo que me negué. Por todo lo que sacrifiqué. Por todo lo que dejé morir dentro de mí. Y en medio de ese llanto, algo pasó. Empecé a tocarme. No de manera sexual, sino con ternura. Pasé mis manos por mis brazos. Por mi vientre. Por mis piernas. Y me di cuenta de que mi cuerpo todavía estaba ahí. Que todavía podía sentir. Que todavía tenía vida. Que todavía merecía ser tocado. Que todavía merecía ser amado. Cerré los ojos. Y me acordé de cómo era antes. Cuando Rubén me tocaba. Cuando me decía que era hermosa. Cuando me hacía sentir deseada. Y me di cuenta de que extrañaba eso. No a él. Sino eso. Esa sensación de ser vista. De ser querida. De ser tocada con cariño. Hacía 15 años que nadie me tocaba. 15 años que mi piel no sentía el calor de otra persona. 15 años que mi cuerpo estaba dormido. Y esa noche, frente al espejo, algo despertó. Un deseo que había estado enterrado durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabía que existía. Un deseo de volver a sentir. De volver a ser tocada. De volver a ser amada. Y me asusté. Porque no sabía si todavía podía. No sabía si mi cuerpo todavía respondía. No sabía si todavía sabía cómo hacer el amor. Cómo besar. Cómo entregarse. Habían pasado 15 años. 15 años sin nada. Y de pronto sentía que era como virgen otra vez. Como si fuera la primera vez. Como si no supiera nada. Y eso me daba pánico. ¿Y si ya no sabía cómo hacerlo? ¿Y si mi cuerpo ya no funcionaba igual? ¿Y si ya no era capaz de sentir placer? ¿Y si estaba rota para siempre? Me levanté del piso. Me puse la pijama. Me lavé la cara. Y me fui a acostar. Pero no pude dormir. Porque seguía pensando en todo. En Michael. En su sonrisa. En su invitación. En la posibilidad de que alguien me tocara otra vez. Y me daba miedo. Pero también me daba curiosidad. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería volver a estar con alguien después de tanto tiempo? ¿Podría hacerlo? ¿Querría hacerlo? Y la verdad es que no lo sabía. Pero algo había cambiado. Esa noche, frente al espejo, algo dentro de mí se había movido. Una pequeña luz. Un pequeño despertar. Una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía no era demasiado tarde. De que tal vez todavía podía volver a sentir. De que tal vez todavía podía volver a ser mujer. Y aunque me daba miedo, también me daba algo más. Ganas. Ganas de intentarlo. Ganas de arriesgarme. Ganas de volver a vivir. Aunque fuera solo un poquito. Aunque fuera solo una vez. Aunque todo saliera mal. Al menos lo habría intentado. Al menos habría sentido. Al menos habría vivido. Y eso era más de lo que había hecho en 15 años. Quiero decirte algo. Algo que no le he dicho a nadie. Algo que me da vergüenza admitir. Pero si estoy contando esta historia, tengo que ser honesta. Completamente honesta. Durante todos estos años, no solo dejé de estar con hombres. También dejé de tocarme a mí misma. Dejé de sentir placer. Dejé de pensar en el sexo. Dejé de masturbarme. Dejé de tener fantasías. Dejé de todo. Como si esa parte de mí hubiera muerto. Como si mi cuerpo ya no tuviera esos deseos. Y durante mucho tiempo, creí que estaba bien. Creí que era normal. Creí que así era como debía ser. Porque yo no estaba aquí para eso. Yo estaba aquí para trabajar. Para mandar dinero. Para sacrificarme. No para sentir placer.
No para disfrutar. No para pensar en mí. Pero la verdad es que no era normal. La verdad es que me estaba matando por dentro. La verdad es que me había convertido en una máquina. En algo que solo funcionaba. Que no sentía. Que no vivía. Y cuando me di cuenta de eso, me rompí. Porque entendí que había desperdiciado 15 años de mi vida. 15 años en los que pude haber sido feliz. 15 años en los que pude haberme dado permiso de sentir. 15 años en los que pude haber sido mujer. Y los había tirado. Por miedo. Por culpa. Por castigo. Y lo peor de todo es que nadie me obligó. Yo sola me hice esto. Yo sola decidí cerrarme. Yo sola decidí dejar de sentir. Y ahora, a los 40 años, me daba cuenta de lo que había perdido. Y dolía. Dolía mucho. Porque el tiempo no regresa. Esos 15 años no van a volver. Y yo ya no soy la misma. Mi cuerpo ya no es el mismo. Mi vida ya no es la misma. Pero aquí estoy. Todavía viva. Todavía con tiempo. Todavía con la posibilidad de cambiar. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero cambiar. Quiero dejar de castigarme. Quiero dejar de tener miedo. Quiero volver a sentir. Quiero volver a ser mujer. Aunque me dé miedo. Aunque no sepa cómo. Aunque me equivoque. Quiero intentarlo. Porque si no lo intento ahora, ¿cuándo? ¿Voy a esperar otros 15 años? ¿Voy a esperar a tener 50, 60 años? ¿Voy a esperar a que ya no pueda? No. No quiero eso. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir siendo un fantasma. Quiero ser real. Quiero sentir. Quiero tocar y ser tocada. Quiero amar y ser amada. Aunque dure poco. Aunque me lastimen. Aunque todo salga mal. Al menos lo habré vivido. Al menos habré sentido. Al menos habré sido valiente. Y te voy a decir otra cosa. Algo que me costó mucho aceptar. Durante todos estos años, yo culpé a Rubén. Le eché la culpa de todo. De mi soledad. De mi miedo. De mi incapacidad de abrirme otra vez. Pero la verdad es que Rubén solo fue el detonador. El que me hizo esto fui yo. Yo decidí cerrarme. Yo decidí no volver a confiar. Yo decidí castigarme. Y ahora, 15 años después, me doy cuenta de que el único poder que Rubén tuvo sobre mí fue el que yo le di. Y ya es hora de quitárselo. Ya es hora de dejar de darle el control de mi vida a alguien que ya ni siquiera está en ella. Ya es hora de que yo tome las riendas. De que yo decida. De que yo me dé permiso. Permiso de sentir. Permiso de amar. Permiso de ser feliz. Aunque me dé miedo. Aunque no sepa cómo. Aunque me equivoque 1000 veces. Voy a intentarlo. Y si estás escuchando esto y te identificas conmigo, si tú también has pasado años sola, si tú también te has cerrado por miedo, si tú también te has castigado por algo que no fue tu culpa, quiero decirte algo. No estás sola. Yo también estoy aquí. Yo también tengo miedo. Yo también me siento rota. Pero vamos a intentarlo. Vamos a darnos permiso. Vamos a volver a sentir. Porque merecemos ser felices. Merecemos ser amadas. Merecemos ser tocadas. Y no importa cuántos años hayan pasado. No importa cuánto tiempo hayamos estado solas. No importa cuántas veces nos hayan lastimado. Todavía tenemos derecho a amar. Todavía tenemos derecho a sentir. Todavía tenemos derecho a ser mujeres. Completas. Vivas. Reales. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a intentarlo. Voy a arriesgarme. Voy a abrirme. Aunque me dé miedo. Aunque no sepa cómo. Lo voy a hacer. Porque ya no quiero seguir viviendo a medias. Ya no quiero seguir siendo un fantasma. Quiero ser real. Quiero sentir. Quiero vivir. Y voy a empezar hoy. Ahora. En este momento. ¿Por qué si no es ahora, cuándo? El siguiente sábado,
Michael volvió al restaurante. Como siempre. A la misma hora. Se sentó en su mesa. Pidió lo mismo de siempre. Y yo estaba nerviosa. Toda la semana había pensado en él. En lo que me había dicho. En la posibilidad de decirle que sí. Pero también tenía miedo. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si ya no sabía cómo hablar con un hombre? ¿Y si me veía ridícula? ¿Y si él se arrepentía? Pero algo dentro de mí me empujaba. Esa chispa que había despertado. Esa voz que me decía, inténtalo. Entonces respiré hondo. Y me acerqué a su mesa. Hola, le dije. Él levantó la vista y sonrió. Hola, Marisela. Me sorprendió que supiera mi nombre. Yo, quería decirte algo. Claro. Siéntate, por favor. Me senté frente a él. Mis manos temblaban. La otra vez me invitaste a tomar un café. Sí. Y yo te dije que no. Lo recuerdo. Pero, he estado pensando. Y si todavía quieres, me gustaría aceptar. Su sonrisa se hizo más grande. Me encantaría. Y ahí estaba. Lo había hecho. Había dado el primer paso. Después de 15 años. Quedamos de vernos el domingo por la tarde. En una cafetería cerca de mi casa. Yo no dormí en toda la semana. Estaba nerviosa, emocionada, aterrada. No sabía qué ponerme. No sabía de qué hablar. No sabía cómo comportarme. Gloria me ayudó a escoger ropa. Me prestó una blusa bonita. Me dijo que me pusiera un poco de maquillaje. Que me soltara el pelo. Y cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. Hacía años que no me arreglaba así. Hacía años que no me sentía bonita. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Estaba tan nerviosa que pensé en irme. En mandarle un mensaje diciendo que no podía. Pero me quedé. Y cuando él llegó, todo cambió. Me sonrió de esa manera suave. Me dijo que me veía hermosa. Y yo sentí que me ardía la cara. Nos sentamos. Pedimos café. Y empezamos a platicar. Y fue fácil. Más fácil de lo que pensé. Me preguntó de dónde era. Le conté de Monterrey. Me preguntó de mi familia. Le conté de mis hijos, con orgullo y con tristeza. Él me contó que era divorciado. Que tenía 2 hijas que ya eran grandes. Que trabajaba en construcción. Que venía al restaurante porque le recordaba a su exesposa, que también era mexicana. Y platicamos durante horas. Horas que se sintieron como minutos. Y en algún momento, él puso su mano sobre la mía. Y yo sentí electricidad. Literal. Sentí algo que no había sentido en 15 años. Su mano era cálida. Grande. Segura. Y yo no la quité. Me quedé ahí, sintiendo ese contacto. Sintiendo que mi piel volvía a vivir. Cuando terminamos el café, él me acompañó a la parada del autobús. Y antes de que me subiera, me dijo, me gustó mucho estar contigo hoy. ¿Podemos vernos otra vez? Y yo dije que sí. Sin pensarlo. Sin miedo. Solo, sí. Él se acercó. Y me dio un beso en la mejilla. Suave. Tierno. Y yo cerré los ojos. Y sentí que algo dentro de mí explotaba. No fue un beso en la boca. No fue nada sexual. Solo fue un beso en la mejilla. Pero para mí fue todo. Porque hacía 15 años que nadie me besaba. 15 años que nadie me tocaba con ternura. 15 años que nadie me hacía sentir deseada. Y ese simple gesto me devolvió algo que creí que había perdido para siempre. La capacidad de sentir. De ser vulnerable. De ser mujer. Me subí al autobús con lágrimas en los ojos. Pero no de tristeza. De alivio. De felicidad. De esperanza. Porque me di cuenta de que sí podía. Que no estaba rota. Que todavía podía amar. Que todavía podía sentir. Que todavía podía ser tocada.
Y que no había sido demasiado tarde. Esa noche llegué a mi casa flotando. Mis compañeras me preguntaron qué me pasaba. Y yo solo sonreí. No les conté nada. Porque era mío. Ese momento era solo mío. Y lo guardé como un tesoro. Michael y yo nos seguimos viendo. Poco a poco. Sin prisa. Porque los dos sabíamos que esto era frágil. Que yo necesitaba tiempo. Que necesitaba ir despacio. Y él fue paciente. Muy paciente. No me presionó. No me exigió nada. Solo estuvo ahí. Tomándome de la mano. Besándome en la frente. Abrazándome cuando lo necesitaba. Y yo fui aprendiendo otra vez. Aprendiendo a confiar. Aprendiendo a abrirme. Aprendiendo a sentir. Y sí, hubo momentos en los que me dio miedo. Momentos en los que quise salir corriendo. Momentos en los que mi mente me decía, vas a salir lastimada. Pero me quedé. Porque por primera vez en 15 años, sentía que valía la pena. Que el riesgo valía la pena. Que sentir valía la pena. Aunque me lastimaran. Aunque todo saliera mal. Al menos lo estaba viviendo. Al menos estaba sintiendo. Al menos estaba viva. Y eso era más de lo que había tenido en 15 años. Hoy tengo 40 años. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. No voy a mentirte y decirte que todo es perfecto. Porque no lo es. Todavía tengo miedo. Todavía hay días en los que quiero cerrarme otra vez. Todavía hay noches en las que me pregunto si esto va a durar. Pero hay algo diferente ahora. Hay algo que cambió en mí. Y es que aprendí algo muy importante. Aprendí que el amor no es solo para los jóvenes. Que el deseo no tiene edad. Que el derecho a ser tocada, a ser amada, a ser feliz, no se acaba a los 30, ni a los 40, ni nunca. Aprendí que no tengo que castigarme por lo que otros me hicieron. Que no tengo que vivir en el pasado. Que no tengo que cargar con culpas que no son mías. Aprendí que está bien tener miedo. Pero que no puedo dejar que el miedo me paralice. Que no puedo dejar que me robe más años. Que no puedo dejar que me quite el derecho de vivir. Porque eso fue lo que hice durante 15 años. Dejé que el miedo me robara la vida. Dejé que me convirtiera en un fantasma. Dejé que me quitara mi cuerpo, mis deseos, mi capacidad de sentir. Y pagué un precio muy alto por eso. Pagué con soledad. Con silencio. Con años perdidos. Pero ya no más. Ahora sé que merezco ser feliz. Que merezco ser amada. Que merezco ser tocada. Y que no importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántos años tenga. No importa cuántas veces me hayan lastimado. Todavía tengo derecho a sentir. Todavía tengo derecho a amar. Todavía tengo derecho a vivir. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a vivir. De verdad. No solo sobrevivir. No solo trabajar y mandar dinero. No solo sacrificarme. Sino vivir. Sentir. Amar. Disfrutar. Porque me lo merezco. Porque todas nos lo merecemos. Todas las mujeres que estamos aquí, lejos de nuestra tierra, lejos de nuestras familias, trabajando duro cada día. Todas las que nos hemos olvidado de nosotras mismas por cuidar a otros. Todas las que hemos cerrado nuestro corazón por miedo. Todas las que hemos dejado de sentirnos mujeres. Todas merecemos volver a vivir. Todas merecemos volver a sentir. Todas merecemos volver a amar. Y si tú estás escuchando esto y te identificas conmigo, si tú también has vivido años sola, si tú también te has cerrado, si tú también tienes miedo, quiero decirte algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Mientras estés viva, mientras tu corazón siga latiendo, tienes derecho a amar. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser tocada. Y sé que da miedo. Créeme que lo sé. Porque yo también tengo miedo. Pero el miedo no puede ser más grande que las ganas de vivir. El miedo no puede robarnos más años. El miedo no puede quitarnos lo que merecemos. Entonces, si puedes, si te atreves, date permiso.
Date permiso de sentir. Date permiso de amar. Date permiso de ser vulnerable. Date permiso de ser mujer. Completa. Viva. Real. Porque eso es lo que somos. Mujeres. Mujeres fuertes que han sobrevivido a todo. Pero que también merecen más que sobrevivir. Merecemos vivir. Y vivir significa sentir. Significa arriesgarse. Significa abrirse. Significa tocar y ser tocadas. Significa amar y ser amadas. Y eso es lo que quiero para ti. Y eso es lo que quiero para mí. Y eso es lo que quiero para todas nosotras. Que dejemos de castigarnos. Que dejemos de tener miedo. Que dejemos de vivir a medias. Y que nos demos permiso de ser felices. Aunque sea por un momento. Aunque sea por un día. Aunque sea por un beso en la mejilla. Porque esos momentos importan. Esos momentos nos recuerdan que estamos vivas. Y que merecemos estarlo. Mi nombre es Marisela Ríos. Tengo 40 años. Y después de 15 años sin tocar a un hombre, finalmente me di permiso de volver a sentir. Y fue aterrador. Y fue hermoso. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque me salvó la vida. No literalmente. Pero sí me salvó de seguir muriendo por dentro. De seguir viviendo como si ya no importara. De seguir creyendo que mi única función en este mundo era trabajar y sacrificarme. Y ahora, cuando me veo al espejo, veo algo diferente. Veo a una mujer que todavía tiene miedo. Pero que está intentando. Veo a una mujer que tiene arrugas, que tiene canas, que tiene un cuerpo cansado. Pero que también tiene vida. Veo a una mujer que merece ser amada. Y eso es suficiente. Michael y yo seguimos viéndonos. No sé si esto va a durar para siempre. No sé si vamos a terminar juntos. No sé qué va a pasar mañana. Pero ya no me importa tanto. Porque aprendí que no se trata del final. Se trata del camino. Se trata de atreverse. Se trata de sentir. Y yo estoy sintiendo. Por primera vez en 15 años, estoy sintiendo. Y duele. A veces duele mucho. Porque cuando vuelves a abrir tu corazón después de tanto tiempo, todo entra. El amor, pero también el miedo. La felicidad, pero también la inseguridad. La esperanza, pero también la duda. Y hay días en los que es demasiado. Días en los que quiero volver a cerrarme. Días en los que pienso que era más fácil no sentir nada. Pero luego recuerdo. Recuerdo cómo era vivir sin nada. Cómo era despertar cada día sin esperar nada. Cómo era acostarme cada noche en una cama fría, en un silencio vacío. Y me doy cuenta de que prefiero esto. Prefiero sentir, aunque duela. Prefiero arriesgarme, aunque me lastime. Prefiero vivir, aunque sea complicado. Porque al final, eso es lo que somos. Seres humanos que necesitamos conexión. Que necesitamos amor. Que necesitamos ser tocados. Y yo me privé de eso durante 15 años. Y no voy a seguir haciéndolo. Hace unas semanas, pasó algo. Algo que nunca pensé que iba a pasar. Michael y yo, estuvimos juntos. De verdad juntos. Y no voy a darte detalles porque eso es privado. Es mío. Es nuestro. Pero te voy a decir esto. Después de 15 años sin ser tocada, sin ser besada, sin hacer el amor, fue como volver a nacer. Tuve miedo. Mucho miedo. Porque mi cuerpo ya no era el mismo. Porque ya no era joven. Porque no sabía si todavía sabía cómo hacerlo. Y estuve a punto de decirle que no. Estuve a punto de salir corriendo. Pero me quedé. Y él fue paciente. Fue tierno. Fue cuidadoso. Me tocó como si fuera de cristal. Me besó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y cuando finalmente me entregué, cuando finalmente dejé que mi cuerpo sintiera otra vez, lloré. Lloré en sus brazos. Porque me di cuenta de todo lo que había perdido. De todos los años que había vivido sin esto. De todo lo que me había negado. Pero también lloré de alivio. Porque me di cuenta de que no estaba rota.
Que mi cuerpo todavía funcionaba. Que todavía podía sentir placer. Que todavía podía entregarme. Que todavía podía amar. Y eso me devolvió algo que creí que había perdido para siempre. Mi dignidad. Mi humanidad. Mi derecho a ser mujer. Después de esa noche, algo cambió en mí. Empecé a verme diferente. Empecé a tratarme diferente. Empecé a quererme diferente. Porque me di cuenta de que había estado viviendo como si no valiera nada. Como si no mereciera nada. Como si no fuera digna de ser amada. Y eso no era cierto. Nunca fue cierto. Yo siempre fui digna. Siempre fui valiosa. Siempre fui merecedora de amor. Solo que no lo sabía. O tal vez sí lo sabía, pero no me lo creía. Pero ahora sí. Ahora me lo creo. Y eso lo cambia todo. Mis hijos se dieron cuenta también. No les conté nada directamente. Pero la última vez que hablé con ellos por videollamada, Dayana me dijo, «Mamá, te ves diferente». ¿Diferente cómo? No sé. Como más feliz. Como más viva. Y yo sonreí. Porque tenía razón. Estaba más viva. Más viva de lo que había estado en 15 años. Y Cristian, mi hijo, me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, «Mamá, me da gusto que estés bien. Porque nosotros ya estamos grandes. Ya no necesitas sacrificarte tanto por nosotros. Tú también mereces ser feliz». Y ahí me quebré. Porque todo este tiempo, yo creí que tenía que sacrificarlo todo por ellos. Que tenía que vivir sin amor por ellos. Que tenía que ser infeliz por ellos. Pero resulta que ellos nunca me pidieron eso. Ellos solo querían que yo fuera feliz. Y yo había desperdiciado 15 años creyendo lo contrario. Entonces ahí estaba yo. 40 años. 15 años vividos a medias. Y finalmente despertando. Finalmente sintiendo. Finalmente viviendo. Y quiero que sepas algo. Si tú estás pasando por lo mismo. Si tú también has cerrado tu corazón. Si tú también has dejado de sentir. Si tú también crees que ya no mereces amor. Quiero que sepas que sí lo mereces. Que no importa cuántos años tengas. Que no importa cuánto tiempo haya pasado. Que no importa cuántas veces te hayan lastimado. Tú mereces ser amada. Tú mereces ser tocada. Tú mereces ser feliz. Y nunca es demasiado tarde. Nunca. Mientras estés viva, tienes la oportunidad de cambiar. De abrirte. De sentir. De amar. Y sé que da miedo. Créeme que lo sé. Yo viví con ese miedo durante 15 años. Pero el miedo no puede ganarnos. El miedo no puede robarnos lo que merecemos. Entonces, si puedes, si te atreves, inténtalo. Abre tu corazón un poquito. Date permiso de sentir. Date permiso de ser vulnerable. Date permiso de ser mujer. Porque eso es lo que somos. Mujeres. Mujeres fuertes, trabajadoras, luchonas. Pero también mujeres que necesitan amor. Que necesitan ser tocadas. Que necesitan sentirse vivas. Y todas merecemos eso. Todas. Sin excepción. Yo tardé 15 años en darme cuenta. Espero que tú no tardes tanto. Espero que tú te des permiso antes. Espero que tú no desperdicies tu vida como yo desperdicié la mía. Porque la vida es corta. Y se nos va rápido. Y no podemos pasárnosla esperando. Esperando a que alguien nos dé permiso. Esperando a que las cosas sean perfectas. Esperando a que ya no tengamos miedo. Porque ese momento nunca va a llegar. Siempre vamos a tener miedo. Siempre vamos a tener dudas. Siempre vamos a tener inseguridades. Pero no podemos dejar que eso nos paralice. No podemos dejar que eso nos quite la vida. Entonces, hazlo. Aunque tengas miedo. Aunque no sepas cómo. Aunque todo sea incierto. Hazlo. Porque mereces vivir. Mereces sentir. Mereces amar. Y mereces ser amada.
Y eso no se negocia. Eso es tu derecho. Como mujer. Como ser humano. Como persona que ha luchado tanto. Que ha sobrevivido tanto. Que ha sacrificado tanto. Ya es hora de que recibas algo a cambio. Ya es hora de que te des algo a ti misma. Ya es hora de que vivas. De verdad. Completamente. Sin miedo. O con miedo, pero haciéndolo de todas formas. Porque eso es lo que significa ser valiente. No es no tener miedo. Es tenerlo y hacerlo de todas formas. Yo tuve miedo. Todavía tengo miedo. Pero lo estoy haciendo. Y tú también puedes. Si estás escuchando esto y te identificaste con mi historia, te invito a que sigas este canal, Ellas en el Norte. Aquí contamos historias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que han dejado todo por darles una vida mejor a sus familias. Mujeres que han sacrificado su felicidad por la de otros. Mujeres que cargan silencios, miedos, culpas. Pero también mujeres que están aprendiendo a vivir otra vez. Que están aprendiendo a amarse otra vez. Que están aprendiendo a sentir otra vez. Y todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos contar nuestra historia. Todas merecemos saber que no estamos solas. Déjame un comentario si alguna vez también te has sentido así. Si también has vivido años cerrada. Si también has tenido miedo de volver a amar. Porque quiero que sepas que no estás sola. Que yo estoy aquí contigo. Que todas estamos aquí juntas. Y que juntas vamos a aprender a vivir otra vez. A sentir otra vez. A amar otra vez. Porque eso es lo que merecemos. Todas. Mi nombre es Marisela Ríos. Tengo 40 años. Llevo 15 viviendo en Los Ángeles. Y después de 15 años sin tocar a un hombre, finalmente aprendí algo. Aprendí que el amor no se acaba. Que el deseo no muere. Que la capacidad de sentir siempre está ahí, esperando. Solo necesitamos darnos permiso. Y yo me lo di. Y cambió mi vida. Y espero que tú también te lo des. Porque te lo mereces. Porque todas nos lo merecemos. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a vivir. Nunca.